Vamos a hablar hoy de parapsicología y vamos a hacerlo de un aspecto un tanto especial. La verdad es que no quisiéramos crear más confusión que la que ya existe dentro de este tema, pero sí conviene, si no el insistir, al menos el hacer un bosquejo de cuáles son las posibilidades de fraude dentro del tema de la parapsicología y dentro del ocultismo, dentro de todos estos fenómenos poco frecuentes que en ocasiones se realizan en una situación de un control no muy riguroso y que pueden dejar la puerta abierta para el fraude. Es conveniente conocerlo, es conveniente hablar de ello y hablar de ello con un experto, claro está. José Luis Ballesteros es expresidente de la Sociedad Española de Ilusionismo, está muy vinculado con la parapsicología, es asesor para la Sociedad Española de Parapsicología en lo que se refiere a dotados y a los posibles fraudes dentro de este campo. Es un hombre que ha ganado multitud de premios nacionales e internacionales, uno de los más prestigiosos ilusionistas de este país, que nos va a ayudar. Va a ser fundamental su colaboración, puesto que a través de sus explicaciones, de sus técnicas, de sus juegos, van a ver ustedes cómo la parapsicología, si no está sometida al debido control, puede ser, como les decía antes, una puerta abierta al fraude. Y vamos a comenzar, José Luis, si te parece bien, hablando de la historia. Ya ha pasado tiempo, ya con una perspectiva que proporciona a veces los siglos transcurridos, y con los conocimientos de un ilusionista experto se pueden valorar muchas de esas cosas o sucesos de los sacerdotes egipcios, de los dotados que ha habido a lo largo de la historia, incluso de los milagros que pueden ser interpretados hoy con la perspectiva del ilusionismo. Te dejo la palabra y háblanos a Joaquín Grau, a mí y a los espectadores de bueno, realmente, efectivamente, como tú has dicho muy bien, en la historia han sido muchos los casos de presuntos milagros, presuntos dotados y sobre todo de hechos que han traído a los pueblos de cabeza, ¿no? Entonces, tenemos algunas diapositivas que podemos ir viendo mientras charlamos y, por ejemplo, una de las cosas que más antiguas que se han recogido gráficamente a través de grabados, etcétera, es en los templos egipcios. Por mencionar antes a los egipcios precisamente, pues había unos altares a los que había que acceder a través de unas puertas, y entonces estas puertas eran pesadísimas, eran de un volumen extraordinario, un peso tremendo, prácticamente imposible de abrir por un montón de hombres. Sin embargo, estas puertas, cada vez que se hacía una ofrenda a los dioses, mágicamente, podemos seguir pasando diapositivas porque hay varias, no se está precisamente, pero vamos, se pueden ir pasando varias. Cuando se hacían estas ofrendas a estos dioses, pues sonaban unas trompetas mágicamente y salía un humo extraño y las puertas se abrían ante los asombrados ojos de esta gente del pueblo que iba a hacer estas dádivas, ¿no? Incluso se dice que en alguna ocasión la gente empezó a, digamos, los contestatarios de entonces empezaron a desconfiar de aquello y dicen que, pues claro, aquí dejaban los presentes estos a los dioses, que eran, pues, no sé, pues productos del campo, de la granja, incluso joyas, alguien tal, y al día siguiente pues habían desaparecido, aquello estaba cerrado, aquello no. Entonces, claro, esto lo atribuían a los dioses, ¿no? Entonces, en una ocasión, estas personas que desconfiaban algo, parece que sembraron el suelo de ceniza, sin que lo supiera nadie, el suelo cerca del altar, cerca del templo, y hicieron una de estas ofrendas, quemaron el incienso, las puertas se abrieron, sonaron las trompetas, se cerraron las puertas otra vez y la gente se marchó esperando a que pasara. Al día siguiente, cuando fueron a ver esto, los presentes habían desaparecido, pero habían unas extrañas pisadas que salían del templo, pululaban por allí y volvían a entrar al templo, o sea que todo esto era un fraude, naturalmente, y estaba hecho mediante un mecanismo ingeniosísimo. No sé qué número de diapositivas. Ahí estamos viendo, ahora hablaremos de ello. Vamos a mantenerlo un momento, estoy viendo ahí en el proyector. Era un mecanismo mediante el cual el fuego calentaba un agua, el agua producía vapor, el vapor movía un mecanismo de poleas que hacía que se abrieran las puertas, es decir, que ya tan antiguo es, ¿no? Ahí lo que estamos viendo es una especie de árbol. Ese es un árbol también basado un poco en, digamos, en la extraña mecánica de entonces, ya desaparecido, pero era un árbol que florecía, es decir, también por el mismo sistema, se le regaba, etcétera, y florecía, ¿no? Y ahí estoy viendo ahora en el proyector una diapositiva muy importante, porque ahí, aunque esto no es fraude,
Aquí muestra cómo los egipcios ya practicaban el juego de los cubiletes o acetábulos, que lo llamaban los romanos, que todos hemos visto alguna vez en las ferias, de 3 cubiletes con una bolita o con 3 bolitas que pasan, y precisamente ahí se ve como ya en la antigüedad. Luego, pero vamos a ver, José Luis, esto de alguna manera quiere venir a decir que esos sacerdotes egipcios que mantenían todo el interés y todo el misticismo de un pueblo, en realidad se trataba de una escuela de ilusionistas, o cabe la posibilidad de que, aparte de ayudarse con el ilusionismo, fueran capaces de realizar algún tipo de prodigio. Pues hombre, me haces una pregunta muy interesante que me gustaría poder responder si yo hubiera estado en aquella época, ¿no? Pero no sé, realmente, tal y como se ve ahora, desde esta perspectiva, parece claro que todo era fraude. Es lo que te... Todo. Digo, parece claro. Todo lo que nos ha llegado a nosotros claro, porque lo que nos ha llegado todo es explicable a través todo es explicable. Incluso, si profundizamos un poco más, todas aquellas cosas que han sucedido en aquel entonces, pues no ya solamente los egipcios, sino de cualquier persona de la época, extraños milagros, sucesos impresionantes, resurrección de personas difuntas, etcétera, etcétera, no quiere decir, esto cada uno lo interprete a su manera, no quiere decir que no pueda ser un milagro. Ahora, lo que sí está claro es que todos esos fenómenos, todos esos aparentes milagros, o milagros, no lo sé, pueden ser reproducidos, y de hecho se han reproducido por los ilusionistas. O sea ¿A qué tipo de milagros? Pues mira, es que claro, una cosa es lo que nosotros nos ha llegado a través de los escritos y de cómo lo han contado, y otra cosa es lo que realmente sucediera, porque sin ir más lejos, si yo hago aquí ahora una experiencia X de lo que sea, un juego de magia. Sí, la vas a hacer. La voy a hacer. Pues probablemente lo que yo haga aquí no será lo que se cuente luego. Es igual que cuando vemos un accidente y luego lo contamos, lo vamos contando un poco desviado, hasta que cuando llega a la 8ª o 9ª persona lo ha escuchado, no tiene nada que ver. Entonces, primero tenemos que saber si aquello que se contaba entonces era cierto o no era cierto. Y segundo, aunque fuera cierto de esa manera, pues estas cosas se han reproducido. Me has pedido un ejemplo. Pues simplemente, pues no sé, la aparición o desaparición de objetos extraños, las levitaciones, la resurrección de seres difuntos. Precisamente San Juan Bosco era el patrón de los ilusionistas, porque le gustaba mucho la magia, y yo he leído en un libro del padre Wenceslao Ciró, ya fallecido, que fue un gran escritor de obras de magia, leía una anécdota de la vida de San Juan Bosco. Entonces San Juan Bosco lo que hacía en su pueblo, cuando era joven, ya tenía la vocación religiosa y la vocación, digamos, artística de la magia, pues para obligar a la gente a rezar el rosario y a ir a misa y tal, le unían la plaza a la gente del pueblo, a sus amigos, y entonces una de las cosas que hacía era que cogía un pollo, lo mataba, le cortaba la cabeza, le pelaba y le dejaba allí, y decía que el pollo iba a resucitar. Entonces toda la gente, claro, dice, bueno, pero antes de resucitar tenéis que venir conmigo a rezar una novena, etcétera, etcétera. Entonces iban a rezar la novena y el pollo resucitaba. Entonces, claro, no es que el pollo resucitaba, es que el pollo pues resucitaba, nos entendemos, ¿no? O sea, a través de magia blanca, de ilusionismo. Lo sustituía por otro. No lo sé, porque yo no sé cómo lo hacía, pero puede resucitar, a quién sabe. En la magia blanca todo es posible. Bueno, es que pasa una cosa, verás. Nosotros vamos a mantener aquí una conversación, una charla, y yo pues voy a contestar todas vuestras preguntas. Pero tengo que hacer una advertencia a vosotros y a los telespectadores, que cuando yo hable, pues no hay que creerme mucho del todo, porque yo voy a hablar como un mago. Entonces, un mago se dice que es una persona que hace lo que no dice lo que no hace lo que dice y no dice lo que hace. Entonces, cuando hablemos de cosas, digamos, históricas o de temas que me queráis preguntar, pues yo os voy a contestar verazmente, con lo que yo creo que es la verdad. Cuando hablemos de experimentos de magia blanca, pues yo os contestaré como mago. De acuerdo. ¿Qué ibas a decir? No, lo que quiero decir es que yo creo que tú, con tu experiencia de ilusionista, sí, te has vuelto un poco pesimista en cuanto a la realidad de los fenómenos, a la posible realidad de algunos fenómenos. Claro, me he vuelto pesimista, más bien, me he vuelto realista, porque yo sé que, fíjate que yo tengo mucha amistad con muchos de vosotros, parapsicólogos, personas que tocan estos temas de cerca, e incluso pues en la Sociedad de Parapsicología, como sabes, pues he sido llamado algunas veces para detectar los posibles fraudes de algunos presuntos dotados. Y yo no es que sea pesimista, es que hasta ahora, y lo tengo que decir así de claro, es que no he visto ni un solo caso que se aproxime en nada a algo paranormal. No digo que no lo haya, pero es que hasta ahora de la casualidad que no he visto ninguno. Entonces, bueno, José Luis, pero conviene, para no despistar a nuestros espectadores, yo hablo como mago, o sea, como persona. Hacer énfasis que precisamente cuando la Sociedad Española de Parapsicología te invita a que des tu opinión
como experto, Sí, sí. es porque Ya ya lo los parapsicólogos supuesto. sospechan que Sí, se sí, por trata de un supuesto, fraude, por ¿no? supuesto. No, y pero- además esto no incluye los fenómenos de laboratorio, o sea, me refiero al laboratorio en cuanto a los que son, por ejemplo, el caso de telepatía o de clarividencia, Sí. calculados matemáticamente, o Ya, sea, a ya nivel de entiendo, sí. Catercener, en un laboratorio Sí, sí, Rain, sí. donde no es la adivinación cualitativa, sino cuantitativa, con cálculos Sí. matemáticos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero bueno, a pesar de todo, no cabe duda. Bien, no yo lo cabe que quiero duda. insistir, y lo decía al principio, para no aumentar el confusionismo dentro de estos temas de la parapsicología, es que lo que vamos a hablar aquí son las posibilidades de fraude, o algunas de las muchas posibilidades de fraude, cuando no existe el debido control, que es en lo que vamos a insistir al final. Sí, los experimentos de parapsicología, del tipo de fenómeno que sea, se realizan con el debido control. Una de las cosas que se consigue es eliminar la posibilidad de fraude, generalmente. Porque Generalmente, puede haber controles. Generalmente porque voy a explicar una anécdota, si me permite, y es la siguiente. Primero, yo entiendo, modestamente, que todo control parapsicológico debía estar asesorado, aparte de una serie de científicos, por un mago, un ilusionista, que es el profesional del engaño, del sano engaño, llamémoslo así, ¿no? Entonces, incluso al ilusionista se le puede engañar. Porque a mí me ha sucedido concretamente en el año 75, en el 8º Congreso Mágico de Madrid, había un concurso, yo me presentaba varias cosas y una de ellas era cartomagia. Cartomagia es magia con cartas, magia de mesa. Entonces hice un juego que consistía en que un espectador salía del público, firmaba 4 cartas, se metían en la baraja muy claramente y sin yo tocar la baraja para nada, esas 4 cartas firmadas por el espectador aparecían una en un bolsillo, otra en otro bolsillo, otra en un bolsillo del pantalón y la última en el bolsillo superior de la chaqueta. Sin acercarme para nada las manos al cuerpo, además se advertía previamente. Entonces, a mí el jurado no me dio el primer premio por una razón, porque hubo una persona, por lo menos una persona del jurado, que dijo que aquello era imposible y que yo tenía que estar de acuerdo con el espectador para que firmara las cartas. Y era mentira. Lo que pasa es que este señor, un gran conocedor y un gran mago, por otra parte, no conocía una última novedad que se había investigado, que se había descubierto en Madrid por Juan Tamariz, precisamente, una modificación de esta experiencia, y claro, pues no le entraba en la cabeza que ello fuera posible. Es decir, que incluso un mago tiene que ver las cosas varias veces y asesorarse bien antes de dar una respuesta definitiva.